Buenos días, señores periodistas. Gracias por asistir a esta convocatoria que hemos solicitado por parte del Consulado de Colombia con ocasión de la visita del buque ARC Gloria, insignia de la Armada Nacional de Colombia, nuestro embajador en los mares. Hoy queremos anunciarles que el próximo 3 de agosto estará arribando al puerto turístico de Aruba nuestro buque que ha recorrido los mares y ha estado en diferentes puertos de todo el mundo llevando la cultura de Colombia y la presencia de Colombia y acercando a Colombia a nuestros connacionales y a las personas de las diferentes nacionalidades. Este día domingo el buque estará arribando a las 8 de la mañana al puerto turístico, como ya lo mencioné, y tendremos durante los días de estadía del buque en Aruba, que van a ser el día domingo, lunes, martes y miércoles, o sea del 3 al 6 de agosto, tendremos diferentes actividades al interior del buque. Tendremos algunos talleres, tendremos charlas, y el día 3 de agosto a las 8 de la mañana tendremos un acto protocolario en el cual nos acompañará el gobernador de Aruba, el primer ministro de Aruba, el señor Idman, algunos ministros, parlamentarios, el cuerpo consular de Aruba y otras personalidades. Igualmente estará presidiendo este acto protocolario nuestra embajadora del Reino de los Países Bajos, la doctora Carolina Olarte Bacares, quien estará arribando a Aruba el próximo sábado. Pues queremos hacer esta invitación extensiva a todo el pueblo de Aruba, a nuestros compatriotas, para que se acerquen el día del acto protocolario. Se va a permitir el ingreso al puerto. Quiero aprovechar para agradecerle a las autoridades del puerto de Aruba, a APA, al señor Figueroa y a su equipo por todo el acompañamiento y por todas las facilidades que nos han dado para que el buque pueda estar en Aruba. Se va a permitir la visita del público los días 3, el día lunes y el día miércoles, que es la hora de salida del buque. Va a salir al mediodía, ya se va a su siguiente destino. Durante esos días se permite la visita del público. La visita es un ingreso libre. Están invitados todos los que quieran acercarse a visitarlo, la familia, los niños, todos los que quieran visitarlo pueden hacerlo, y es una muy buena oportunidad para conocer los diferentes rincones del buque, sus diferentes salones y conocer la historia marítima y cultural de Colombia.